Hace unos días hice un comentario sobre el doblaje de One Piece hecho por Netflix para reemplazar la versión de mierda que trajeron los de 4Kids. Y que sigo manteniéndolo, sigue siendo muy bueno. Pero algo que ciertamente algunos amigos me han dicho es que no he mencionado un detalle clave que pues es lo que debería atraer a los fans. Y es la pregunta que pues vamos a hablar de este video. ¿Por qué alguien que no ha visto One Piece debe verlo? Y la verdad es que las razones para que sí puedas verlo son muy complicadas. Pero antes de explicar por qué debes ver One Piece, tengo que explicar el punto negativo de esto. ¿Por qué la gente no quiere ver One Piece? ¿Por qué es tan reacia a ver la serie? Y de nuevo, es un argumento increíblemente válido. Así que ahora explicaremos por qué debes ver One Piece. Ok, antes de empezar a explicar la historia, quiero decirlo claramente. Ahí va a haber una alerta de spoilers. Voy a tratar de mantener los spoilers al mínimo lo más posible. Voy a tratar de evitar reventarle la historia. Pero sí van a haber elementos que inevitablemente tendré que explicar para, ¿cómo decirlo claramente? Para entender un poco mejor lo complejo que es ese trabajo. Ok, ahora, creo que debemos explicar más que nada que hay argumentos que son más para desestimar el trabajo de One Piece, que de hecho la gente que no ha visto la serie vea esos argumentos y diga, no voy a ver eso. Así que sí, vamos a tener que explicar un poquito esto. Y para entender el problema, hay cuatro argumentos que son completamente válidos por los que no quieren ver One Piece y que lamentablemente son las razones por las que no lo quieren ver. Y de nuevo lo remarco, son argumentos demasiado válidos y no puedo culpar a la gente que diga que no quiere verla exactamente por eso. Ok, el primer argumento es el más válido de todos, el más desestimador de por qué no quieres ver la serie y el que lamentablemente no puedo argumentar casi nada contra ello. Y la razón es bastante sencilla y es una chiquitita. Y es que la serie de One Piece ya es en estas fechas jodidamente larga. Es decir, estamos hablando de que One Piece en la actualidad, en el momento en el que está publicándose este video, están a punto de publicar el capítulo 994 del manga. Y ya estamos por llegar al episodio 950 en el anime. O sea, One Piece ya literal tiene casi 1000 episodios en ambos casos. Y cuando la gente ve esos 1000 episodios, ve que va a estar casi 1000 episodios y aún subiendo, pues no culpo a la gente que diga, no manches, no me voy a aventar todo eso. La verdad es que no puedo culpar a la gente que diga eso. Pues ya es un argumento legítimamente válido y que la verdad hoy en día ya cada vez es más difícil, hoy en día es difícil ponerse al día con One Piece y cada vez se está volviendo más difícil. De hecho, voy a decirlo desde ya, mi opinión personal, que yo me puse al día cuando apenas iba el arco que voy a mencionar un poco más adelante. Y es la razón por la que soy fan de One Piece. Pero aquellos que hoy en día quieran ponerse al corriente de esa historia, ciertamente no puedo culpar a la gente que diga que no quiera ver más de 900 episodios de un golpe. O sea, tienes que ser muy pinche hardcore para aventarte 900 episodios de sopetón. De hecho, como dije en mi video anterior,
Si eres alguien novato, por ahora te recomiendo que empieces con los 61 episodios que publicó Netflix de One Piece, ya con el doblaje latino. Después de ver esos 61 capítulos, yo recomiendo que te veas hasta cierto capítulo que te voy a decir más adelante. Pero primero, debo de decir que un usuario de YouTube me hizo un comentario sobre que ojalá hubiera episodios resumidos, es decir, un One Piece Abridged. Pero el problema es que no va a existir esa versión Abridged por lo meticuloso que es Oda. Sin embargo, sí existen episodios resumidos. Bueno, no son episodios resumidos como tal, sino que son más bien episodios especiales. Pues fue para atraer fans nuevos y básicamente que ellos tengan una versión resumida pero entendible de qué trata la historia. Y pues miren, el arco al que hasta ahorita han hecho esos episodios y que de hecho es lo que yo recomiendo que vean mínimo para darse una opinión legítima de One Piece de vale la pena o no vale la pena, es hasta el arco de Enies Lobby. Y de hecho, los episodios resumidos son hasta ese arco. A ver, los episodios resumidos son el episodio 0. Este episodio nació a partir de la 10ª película de One Piece. Es básicamente un preludio de todo el arco, todo One Piece en general. Y fue hecha por la película 10 Strong World, porque ahí está el hombre que básicamente es el antagonista de esa película. El segundo episodio especial es el episodio de East Blue, pero ese no recomiendo que lo vean porque, como dije, ya están los primeros 61 episodios en Netflix. El tercer especial que recomiendo ver es la película número 8 de One Piece, que es básicamente un resumen de la saga de Arabasta, más en específico de la isla de Arabasta en general, porque la isla de... Porque todo lo anterior entre llegar a la gran línea y esta isla no está en esa película. Ahora, el siguiente episodio especial es uno que sacaron más recientemente y es el episodio de Skypiea, donde pues está exactamente ese arco. Y el último episodio es el episodio del Merry, donde está la saga de Enies Lobby. Ahora, en cuanto a esos episodios especiales, recomiendo que los mires antes que nada, más los 61 capítulos de Netflix que ya mencioné, en el mismo orden exacto para que pues te des una idea mínima de cómo es One Piece como historia. Sin embargo, te advierto desde ya, como son versiones muy resumidas, solo se enfocan en la parte de la batalla y una versión muy resumida de la historia de ese arco. Así que antes de ver esos episodios resumidos, quiero dejarles muy conscientes que One Piece es una historia demasiado compleja. El autor fue muy meticuloso con hacer detalles, como les dije anteriormente, y es la razón por la que hacer una versión resumida es casi imposible. El segundo argumento de por qué la gente no quiere ver One Piece es porque puede que la historia sea muy compleja, o haya sido muy meticuloso, muy detallista y todo el desmadre, pero no cambia el hecho de que esa historia es una shonen. Lamentablemente esto no es culpa de Oda, sino de los editores, ya que los editores básicamente, básicamente son reacios a salirse de estereotipos, tropos y otras cosas que pues básicamente ya han salido en mangas. De hecho es muy raro cuando sacan nuevos tropos o estereotipos. Y cuando un manga o anime está haciéndose, pues básicamente tienen que incluir esa lista de tropos, estereotipos y personalidades a la de a huevo en una historia. Y la verdad es que Eiichiro Oda ha sido un maldito genio a la hora de tomar esos elementos que podrían haber perjudicado a la historia y hacer que funcionen muy bien. Pero como dije, hay muchos que no le ven nada especial porque aún está apegado a los estereotipos de una shonen.
Es decir, tenemos al protagonista que es un cabeza de chorlito y parece que es mucho músculo y poco seso. Tenemos a la mascota kawaii. Tenemos al personaje que es el pervertido de la historia. Tenemos básicamente al personaje que es la voz de la razón. A la chica que es la voz de la razón y la fuente del fanservice. El punto es, One Piece ha logrado usar esas cosas para crear las mejores escenas de comedia. Pero One Piece también técnicamente ha creado un Frankenstein con eso. Porque sí, One Piece puede ser la fuente de las historias más, pues de la comedia más carcajeante, pero también es irónicamente la fuente de las escenas más tristes de One Piece, en serio. Cuando se hace un top de escenas tristes de manga o anime, One Piece literal tiene su propio top, porque todas las escenas tristes son legítimamente tristes, te hacen llorar. Algunas menos y otras más, eso ya depende de la persona, pero es imposible no ver al menos una escena triste de One Piece y no llorar. O en el caso de la comedia es buenísima al punto de que te da risotadas. Y de nuevo, el hecho de que Oda usa elementos que se sienten más como un cartoon americano es lo que hace que Oda funcione muy bien con la comedia. Y en especial mezclándola con el ejemplo Mansai, juegos de palabras. Oda ha logrado hacer una historia que mezcla lo complicado y lo simple, crea una extraña amalgama y esa amalgama queda perfecta. Es, es raro, es raro sentir que eso funciona, pero también ciertamente es un desestimador porque pues no parece un trabajo serio y no culpo a aquellos que vean eso. Pero de nuevo, es una amalgama bizarra que él creó y que pues básicamente funciona bien. No puedo explicar cómo, pero funciona bien. De hecho, un amigo me dijo algo que es muy cierto. One Piece es un trabajo muy occidental para que lo haya hecho un mangaka japonés. Pero a la vez, One Piece es demasiado oriental para el público de Occidente. O sea, es, esta amalgama es bizarra. Exactamente, o sea, es muy complicada de explicar. No puedo decir mucho de ello, pero sí puedo decir una cosa, que esto lamentablemente contribuye para el tercer argumento y el cual es el segundo desmotivador más grande de la historia. El tercer argumento del por qué la gente se desmotiva a ver One Piece es que lamentablemente es culpa del fandom. Sí, no puedo o sí, lo crean o no, eso es un gran desmotivador. Y es que sí, el fandom desmotiva porque sí, ellos son los que dicen ve One Piece, pero al mismo tiempo son los que fastidian la experiencia de One Piece a los nuevos. El gran problema con el fandom es que básicamente One Piece, como es una historia muy complicada y por el argumento que ahorita va a ser el argumento final que ahorita voy a mencionar, es que básicamente el fandom termina spoileando a la gente. Porque hay gente que dice, oye, no entiendo, ¿por qué está este personaje? ¿O por qué esta cosa está aquí? Y lo que ocurre es que es un elemento que se va a revelar más adelante. Sí, tarda muchísimo, pero se va a revelar más adelante. Y el problema es que el fandom dice, no, mira, es que la razón de por qué este personaje está aquí es por esto. O la razón de por qué este elemento es importante es por esto. Y el fandom arruina la experiencia a los nuevos. De hecho, hay un usuario que es conocido en YouTube, el usuario me dicen Die, que apenas está viendo One Piece y hay gente que lo ha le ha ¿cómo se llama? Le ha spoileado la historia y es estúpido, o sea, el fandom la verdad es uno de los peores enemigos de aquellos que van a iniciar One Piece. Y solo voy a decir una advertencia
aquellos que quieran ver el One Piece, véanlo, pero nunca se lo digan a nadie que sea fan y que ya haya visto la serie, porque te lo va a spoilear. Puede que por accidente, puede que a propósito, pero no recomiendo que se lo digas a un fan. Solo si te dicen recomienda, vete One Piece, vete a verlo y no se lo digas a nadie. Tan sencillo como eso. Y vételo hasta el arco de Enies Lobby. El por qué, pues, es por el argumento final. Ese punto es tal cual lo dice. La historia tarda mucho en despegar. Y de hecho la culpa de que esto ocurra es del propio Ichiro Oda. Verán, lo que ocurre es esto. En una entrevista de Ichiro Oda, él mencionó un detalle complejo, y es que One Piece originalmente iba a publicarse en 5 años, es decir, empezó en el 97, así que debía haber acabado en el 2002 o el 2003. Pero la razón por la que ahora ya estamos en el año 23 y aún sigue publicando en el episodio tras episodio y dejando a sus fans como drogadictos con síndrome de abstinencia, es que al contrario que este imbécil, Oda hizo una de las mejores ideas que fue básicamente lo mejor y lo peor que le hizo a su historia. Se desapegó de su guión y empezó a nutrir más la trama. Empezó a hacer que personajes que no se veían tan relevantes fueran más relevantes. Empezó a desarrollar más el mundo y a hacerlo más complejo. Empezó a agregar cosas que de plano ni siquiera tenía pensadas al principio. Empezó a agregar más elementos de flashbacks, pasados tristes y cosas por el estilo, que hicieron a todos los personajes, protagonistas, antagonistas, secundarios o cualquier otro aspecto, prácticamente tridimensionales, geniales, únicos y diferentes. De hecho, Oda empezó a ser más meticuloso con la historia al punto en el que básicamente es el monstruo que es hoy en día y el maravilloso trabajo que es hoy. Pero como dije, es el desmotivador principal de todos aquellos que no han visto la serie. Y la razón es porque los primeros arcos, como es en el momento en el que Oda empezó muy simplón y empezó a complicar más las cosas, ciertamente se siente como un inicio lento. Y pues, ya que este es un argumento muy complicado de explicar, ahora vamos a explicar por qué debes ver One Piece. Ahora, ¿por qué si debes ver One Piece? Bien, sé que dejé el argumento anterior a medias, pero van a entender por qué en cuanto empiece a explicar esto. Bueno, primero que nada deben de entender. Si quieres ver One Piece, como dije antes, puedes verlos en los episodios especiales que ya expliqué anteriormente, o puedes ver la serie directamente. Pero si vas a ver la serie, ya sea el anime o el manga, debes de leerte hasta el final del arco en Lobby, que pues básicamente sería casi los primeros 450 capítulos. Ahora, en cuanto a por qué tienen que ser todos esos mínimo, bueno, el problema es que One Piece, ¿cómo puedo comparárselos? Ah, ya sé. One Piece es como armar un rompecabezas. Más en específico uno de esos complejos y grandes de más de 1000 piezas. Cuando empiezas, ves todas las piezas, ves todas las piezas y los ves como un gran desmotivador. Porque sabes que va a ser tardado, tienes que tener paciencia de santo, y tienes básicamente, y los que tienen poca voluntad se van a rendir a medio camino. Pero es en el arco de Enies Lobby cuando ya vas avanzado en el rompecabezas y empiezas a verlo tomar forma. Hasta antes de Enies Lobby todo parece un shonen más del montón. Pero es ya en Enies Lobby cuando empiezas a ver que todo lo que parecían ser elementos al azar y desparramados empiezan a tener orden y forma. Y es ahí el modo en el que empiezas a ver el gran trabajo que es One Piece.
Para que entiendan mejor la analogía del rompecabezas, creo que debo de explicar cómo vi yo One Piece desde mi punto de vista, o más bien dicho, cómo yo lo vi la primera vez. En el momento en el que yo vi la serie por primera vez, el arco más reciente que se había acabado en el anime era el de Enies Lobby. Así que cuando yo vi por primera vez One Piece, desde el arco principal, el de East Blue, hasta el arco de Skypiea, yo no vi a One Piece más allá de un shonen más del montón. Un shonen donde me mostraban peleas, donde empezaban a aparecer las aventuras de un personaje, o mejor dicho, de la tripulación. Y yo no veía a One Piece como algo especial. Y la verdad a nadie puedo culparlos por no ver algo especial en la historia. Porque en ese momento todo parecía aleatorio y random. Habían personajes que aparecían en un arco o en unas escenas y no entendías por qué aparecían ahí. Aparecían objetos o elementos del mundo que no entendías no entendías en esos momentos qué carajos tenían de función. Aparecían elementos de fondo que simple y llanamente no tenía explicación. Y hasta el punto, hasta Skypiea, esto parecía una historia más de un shonen común y corriente. Y mencionaré un detalle importante en caso de que quieras ver One Piece. Aguántate el trago amargo que es el arco de Foxy. El arco de Foxy es uno de los peores arcos de la historia y este sí es un spoiler que te debo decir. Y no debes de ignorar en ese arco tampoco porque ahí también aparecen elementos clave para entender la trama. Así que sí, es uno de esos tragos amargos que te tienes que aventar sí o sí. Cuando yo vi el arco de Foxy, quería dejar de ver la serie, porque pensé que iba a haber un bajón de calidad desde ese punto. Pero como era algo terco en ver la historia, solo me quedaba el arco de Water 7, Umiresha y Enies Lobby. Pensaba ver ese arco y simple y llanamente dejar de ver One Piece después de eso. Sin embargo, me alegro de haber visto esos arcos, porque como dije, aquí, como en el rompecabezas, es como One Piece empezó a tomar forma. Aquí los personajes que aparecían aleatorios y no tenían razón de ser, tenían su función relevante para la trama. Aquí los elementos que parecían random del mundo empezaban a tener una explicación muy sólida. Aquí también empezaban a mostrar cómo el mundo que parecía ser disperso y no tener una explicación lógica, empezaba a tener la explicación lógica perfecta y era un mundo complejo y maravilloso. Literalmente, literalmente estabas armando un rompecabezas que no le veías la forma con las piezas y aquí ya empiezas a ver cómo todo está empezando a tomar sentido. Y One Piece a partir de este arco es exactamente ese punto. Desearía poder decírselos, pero como dije, es un spoiler enorme y no quiero ser uno de esos fans que te spoilean gravemente. Solo quiero decirles a todos los que vayan a ver One Piece, independientemente de si se quieren ver toda la serie o no, véanse hasta el arco de Enies Lobby mínimo. Hasta el final del arco de Enies Lobby, no opinen nada de One Piece. Porque es en ese momento donde tú puedes decir si One Piece es un buen trabajo o vale la pena. Para entender la estupidez de no hacer esto, es como ver JoJo's Bizarre Adventure, el arco de Stardust Crusaders, y quedarte 2 episodios antes del Yotaro contra Dio y dar una reseña negativa. Así de malo. Entonces, yo les recomiendo que sí, es muchos episodios porque estamos hablando de 450 episodios tanto en el manga como en el anime. Bueno, 450 del manga y 430 del anime, pero sí es lo mínimo que necesitas para darte una opinión legítima de
cuán genial o cuán mala, a tu opinión personal, es One Piece. Bueno, en conclusión, ver One Piece es muy complicado, sin duda alguna. Vale la pena verlo, indudablemente. Pero, como dije, si quieres verlo, si quieres darte una buena opinión de One Piece, tienes que verte mínimo esa cantidad de episodios. O ver los episodios especiales si de plano estás muy dudoso de si es necesario verse esa cantidad de episodios. Y ya, considerando ese aspecto, yo me voy despidiendo. Ahora, ¿te gustó mi opinión sobre si debes ver One Piece o no? Pues déjame un me gusta si te gustó y déjame un comentario para ver si te ayudó o no. Ahora no olvides suscribirte porque pienso volver a hacer videos y tratar de revivir este canal. Soy Omega Alpha, cambio y fuera.